invitado, quédense con nosotros, porque sobre todo si tienen hijos adolescentes o si sos adolescente y quizás te sentís identificado. Jorge Catelli es psicoanalista, vamos a hablar con él, Dani ya nos está esperando. Es especialista en educación, Jorge. Sí, muy interesante. Jorge, ¿cómo estás? Buen ¿Qué día. tal? Encantado. Gracias por estar. visitarnos. Gracias por la invitación, un gusto. Bueno, adolescentes en pandemia, ¿no? Todo un tema. Ayer hablábamos mucho también de educación y sobre todo de los más chicos. Hoy nos vamos a centrar en cómo han transitado esta pandemia los adolescentes y todo su mundo, que ya de por sí es complejo, ¿no? Forma parte de los balances que estamos haciendo al año de haberse decretado las cuarentenas, las etapas de aislamiento, que ha cambiado la vida de todos. Y bueno, eso es lo que nos interesa, saber cómo ha repercutido en los adolescentes, ¿no? Bueno, ha repercutido y mucho en los adolescentes. Les puedo contar desde diversas perspectivas, desde un punto de vista en lo que tiene que ver con la constitución psíquica misma de los adolescentes, pero a la vez desde los primeros resultados que estamos teniendo con un grupo de investigadores en la Universidad de Buenos Aires para UBASIT, con la dirección de Karina Kaplan, en donde estuvimos en un universo muy interesante de 2.200 estudiantes de escuelas secundarias del conurbano bonaerense que atienden poblaciones vulnerables, y realmente es muy impactante ver los resultados en donde los mismos estudiantes cuentan el temor a la muerte, el temor a la pérdida, a la desconexión y particularmente el extrañar a los otros, extrañar el lazo social, extrañar a sus docentes y extrañar a sus propios compañeros. ¿Chicos de qué rango de edad? Entre 12, 13 y 17, 18, dentro de ese Temor rango. a la muerte. Temor a la muerte, eso nos impactó mucho. Mucho. Y es muy notorio, digamos, lo que tiene que ver con fantasías autodestructivas, de aislamiento, suicidio, con mucha intensidad. Bueno, la información que se maneja públicamente es que son justamente el grupo menos afectado por la pandemia, digamos, son en cuanto a la gravedad, pueden transitar el coronavirus con síntomas leves, digamos, uno no está focalizando, de hecho no son grupos prioritarios, ni siquiera secundarios para recibir la vacuna. ¿Por qué ese miedo a la muerte? Eso tiene que ver con el contexto al cual los llevó a esta situación de aislamiento social. A ver, la subjetividad se expresa en un contexto atravesado por lo histórico, por la época y por el modo de enlazarse con los otros, en el modo en que simbólicamente uno se encuentra en determinado lugar. En este sentido, una de las cosas que evaluábamos y preguntábamos era cuáles eran las vías de información. Claro. La primera fue la televisión y la segunda las redes sociales. Y digo, en este contexto permanentemente lo que tuvimos fueron informaciones muy fuertes que tuvieron un alto impacto en nuestros adolescentes, con lo cual, si bien desde el punto de vista biológico no era el grupo más afectado con riesgos de vida en relación con la pandemia, sí era una fantasía y un temor que los habita y que los viene habitando desde hace un año. Ahora, Jorge, esto que vos decías, ¿no? La falta de comunicación con un otro de su misma edad. Sin embargo, uno siempre a los adolescentes los ve conectados en las redes sociales, chateando con sus amigos. Pero también eso hace, por ejemplo, para un chico que de por sí le cuesta darse, o es introvertido, o es tímido, que se meta más en su mundo, ¿no? Digo, durante todo el año pasado no les quedó otra opción. ¿Cómo lo sacás a un adolescente de ese mundo de hermetismo absoluto? Bueno, en este momento estamos en una gran complejidad del retorno paulatino en este modelo híbrido o combinado. A la socialización. A la socialización, porque acá voy a pasar un poquito más a otro terreno que tiene que ver ya no con la adolescencia en términos más generales, sino las adolescencias. Y ahí me estoy refiriendo a cómo cada sujeto tiene o recibe un impacto que es singular. Claro. Del mismo modo que hubo en su gran mayoría adolescentes que extrañaron a los otros, que extrañaron la presencia física, el contacto, hubo muchos estudiantes, hubo muchos adolescentes, niños y adultos también, que en la cuarentena se sintieron muy bien. El síndrome de la cabaña, ¿no? El síndrome de la cabaña, ni más ni menos. Sí. Hace casi un año un paciente me decía, ¿sabes qué me estoy dando cuenta, Jorge? ¿De qué te estás dando cuenta? Que
que yo hace como 15 años que estoy en cuarentena, la estoy pasando bárbaro. Claro, era parte de un síntoma, digamos, exacto, que en el aislamiento lo único que hacía era hacerlo sentir, casi diría, mejor, alejado del otro. Mejor porque ya no era distinto a los demás. Y aparte porque en aquellos sujetos en que el contacto con el otro es un conflicto, por supuesto, entonces es lo mejor que te puede el pasar. Aislamiento es una legitimación y casi como un resguardo con respecto a esta problemática. Ahora bien, en este momento estamos con un sistema híbrido en donde estamos retornando a las aulas con burbujas, paulatinamente, en tiempos que van siendo pendulares. Y dentro del ámbito familiar, a ver, un adolescente, típico comportamiento de un adolescente, sí, sale, va a la escuela, se junta con amigos, vuelve a la casa, se encierra en la habitación, está con las redes, con su computadora. Viste que cuesta a veces tratar de socializar dentro del ámbito familiar con un adolescente. ¿Qué pasó con el adolescente todo el día adentro de la casa? ¿Qué repercusiones tuvo eso en el ámbito familiar? La gran cuestión acá tiene que ver con una posibilidad que hoy en día tenemos, que son las tecnologías con las que contamos. Ajá. Y que ha sido un elemento de rescate por distintas vías. Yo siempre cuento que cuando yo llegaba a mi casa a las 5 de la mañana en los años 80 y cerraba la puerta y lo hacía despacito y hacía cric, mi madre me decía, escuchaba el grito del otro lado que decía, ¡ah, llegaste! Claro. Ahora me quedo tranquila. Y el mundo externo permanecía del otro lado de la puerta y el mundo interno estaba adentro. Exacto. Hay una idea que trae un gran físico, matemático y filósofo alemán que se llama Moebius o Möbius, que él plantea una cinta en donde le da vuelta a un lado y el interior y el exterior carecen de solución de continuidad. Hoy en día, cuando estamos adentro de nuestras casas, en la mayor intimidad, con uno de estos aparatitos, tenemos todo el mundo exterior adentro de nuestra intimidad. Y curiosamente, algo de nuestra intimidad, y esto es otro riesgo en relación con los adolescentes y las adolescencias, puede ser publicado en esa gran cartelera universal que es la red. En este contexto de pandemia, significó la posibilidad de seguir en contacto con los otros, significó la posibilidad a través del WhatsApp en las clases más vulnerables, a través de herramientas un poco más sofisticadas para aquellos que tenían los accesos económicos, simbólicos, computadoras, las herramientas de Classroom, por ejemplo. O sea que en ese caso la tecnología ayudó, acercó. Muchísimo. Porque muchas veces lo que pasa y lo que estamos viendo en los adolescentes es, con respecto a las redes sociales, que si tu vida privada no es pública, no existís. Sos un perdedor, tenés que mostrar todo el tiempo y la necesidad de que el otro te dé su ok o la necesidad mal. Que te likeen tu vida. Exactamente. Claro. ¿Cuántos likes tenés? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos comentarios? ¿Cuántos corazones? ¿Cuántas reproducciones? Sí, también le pasa a adultos eso. Hoy le pasa también le pasa a los adultos. En una situación en donde permanentemente hay una vida que está ocurriendo en un territorio virtual y para ser mostrada ante el otro. Volviendo a lo que ocurrió en este primer año de pandemia, ha sido un modo de rescate de un contacto con un otro, claro, desde un punto de vista simbólico. Incluso debo mencionar algunos juegos en red en que los jóvenes pudieron estar hablando, insisto con esto, dependiendo del contexto, porque no todas las adolescencias son las mismas y vivimos en un país con profundas inequidades. Por supuesto. Y con grupos de adolescentes que han estado muchísimo más expuestos, con muchísimas más muertes en la cercanía de su entorno familiar y otras adolescencias que fueron transcurriendo en un medio mucho más favorable y mucho más cuidadas. Juegos como el Fortnite, por ejemplo, han significado a lo largo de todo el 2020 un modo de tener una excusa para jugar a algo y mientras tanto estar hablando con una cantidad de compañeros de la escuela, de amigos, de estudiantes, y eso significó un poder rescatar el lazo social. Bueno, muy bien. Jorge Castelli, psicoanalista, especialista en educación, pasó por Más Info para contarnos este año, ¿no?, de pandemia, tan difícil para todos y cómo ha sido para los adolescentes. Jorge, gracias por tu visita. Gracias a ustedes por la invitación y por el interés. Nos separamos un minuto.